Hola, mi nombre es Lucía Pérez de Celi, soy maestra de vocación, dirijo hace 25 años el Colegio Alternativo Talentos de Trujillo, con una metodología basada en el afecto y en el respeto profundo por el potencial de niños y jóvenes. Esto implica el trabajo conjunto de la familia, del alumnado, de los maestros y de la comunidad. Soy Fernando Esteves, director general de Santillana en el Perú. En 2021 celebramos nuestros 40 años en el país, apostando por la educación, y queremos celebrarlo de la mejor manera que sabemos hacerlo, y es reflexionando sobre educación. Para ello hemos creado un ciclo que se llama Escuelas que Inspiran, para el cual hemos invitado a docentes de todo el país, de zonas rurales y urbanas, de escuelas públicas y privadas, para que nos cuenten sus experiencias innovadoras y sus prácticas docentes para la mejora de la educación en el Perú. Lucía, bienvenida. Muchas gracias por participar en este ciclo Escuelas que Inspiran. Gracias a ti. Lucía, recientemente el Colegio Alternativo Talentos de Trujillo celebró 25 años. Son muchos años apostando por la educación. Sin embargo, cuando ustedes se establecen en Trujillo, existían unos cuantos colegios muy tradicionales, muy importantes, y hoy ya ustedes tienen más de 800 alumnos, más de 60 docentes. ¿Cuál es el secreto pedagógico por el cual el colegio se hizo un espacio tan importante y hoy es un colegio de referencia, no solo en la ciudad, sino en todo el país? Sí, gracias por eso. Nosotros, cuando planteábamos la idea de abrir un colegio, en realidad queríamos hacer algo nuevo, pero basado justamente en toda esa experiencia previa de atender a los niños con responsabilidad. Decíamos, si los maestros antiguos, mis maestros, realmente nos han hecho aprender, ¿qué falta hoy para el niño de hoy? Y creo que tomar este tema como política nueva, educativa, como un trabajo de metodología basada en la teoría de las inteligencias múltiples, que en ese tiempo era una teoría poco aceptada aún, ¿no? Se decía que la inteligencia era nacida, que no era una capacidad, y hoy día, bueno, ya sabemos todo lo que esto es en teoría. Pero al aplicarla y al darnos el niño la respuesta alegre de una educación nueva, creo que fue el fundamento para que nosotros continuáramos haciendo las cosas, y aún en contra de todas las pedagogías anteriores, los niños fueron los principales hacedores de esta educación y las familias fueron las que se pasaron la voz diciendo, oye, mira, acá hay una educación nueva, es posible educar con otras estrategias. Y yo creo que eso ha funcionado muy bien desde entonces hasta hoy. Como siempre digo, después de 25 años nadie nos puede decir que ese tipo de educación basado en el desarrollo particular de un niño no funcionó bien, ¿no? Ustedes hablan de inteligencias múltiples y hablan en el colegio también de la articulación de conocimiento y emociones, ¿no? Y de aprendizaje emocional. ¿Cómo se articula esto en el aprendizaje? ¿Qué efecto tiene las emociones? ¿Ayudan a aprender más? Por supuesto. La neurociencia hoy ya nos va diciendo muchas veces, va repitiendo, que si hay una emoción encontrada con el conocimiento es posible hacer un aprendizaje significativo. Lo que hicimos fue eso, respetar al niño, no creer que hay una fila en serie de personitas que van a recibir lo mismo y van a reaccionar de la misma manera. Cuando uno mezcla la emoción con el conocimiento, creo que autentica a cada uno de los niños y los vemos en esa singularidad y somos capaces de reaccionar de otra manera frente al aprendizaje. Cuando el niño mezcla la emoción con el contenido, que es el que estamos acostumbrados en la instrucción, entonces creo que vive el aprendizaje y lo cristaliza. Y lo mejor de todo es que no se le olvida. Entonces esa práctica realmente sirve y educa para vivir mejor, que es el lema que nosotros tenemos, ¿no? Son más de 800 alumnos. ¿Cómo hacen para gestionar una comunidad educativa tan grande de niños y de padres de familia con esta personalización de la educación que buscan? Mira que nosotros tratamos de corregir un concepto
un poco errado. Cuando alguien habla de personalización, cree que estamos hablando de pocos niños. Y la personalización no es eso. La personalización es justamente esta palabra que venimos repitiendo, que es el respeto por cada uno, ¿no? Yo conozco a Juan, yo conozco a Luis, yo conozco a María, y cada uno es distinto uno del otro. Personalizar significa ver a cada uno tal como es y no repartir educación de la misma, sin considerar las características y cualidades de cada uno de los niños, ¿no? Entonces podemos dar educación personalizada a 800 alumnos, siempre y cuando se reúnan algunas condiciones, como justamente esa atención particular que el maestro le debe a su alumno y que la directora le debe a los maestros, a los padres y a los chicos, ¿no? Ese trabajo familiar, entre comillas, que significa personalizar y saber quién eres tú, creo que ha tenido mucho que ver en estos resultados. A propósito de los padres de familia, me imagino que son cómplices del colegio en este proyecto. ¿Cómo funciona la relación de la institución con los padres de familia? ¿Qué les pides? En una ciudad tan clásica como Trujillo, realmente fue un poquito difícil atraer a la familia a la escuela, porque las familias estaban muy acostumbradas a dejar a sus hijos en la puerta, a obedecer lo que decía el maestro o el director, e inclusive a dejar órdenes: profesor, usted puede hacer con mi hijo lo que quiera, ¿no? Y lo que hicimos fue cambiar este concepto, atraer a la familia a la escuela y decirle que todos teníamos que aprender de todos. El aprendizaje colaborativo era muy importante para nosotros y lo sigue siendo. De tal manera que una vez que el padre se sintió cómodo y se estableció la confianza básica entre la familia y la escuela, creo que hemos podido alcanzar muchas metas porque vamos del mismo lado, ¿no? Hay un trabajo coherente entre padres de familia, maestros y alumnos. Decimos lo mismo, somos distintos, pero decimos lo mismo, que queremos lo mejor para este gran protagonista que es el alumno. Entonces se han establecido lazos, vínculos. El padre de familia se ha dado cuenta que lo que hacemos es mejorar junto a él, ¿no? Porque la familia es la que educa primero, luego la escuela. El padre ve esto y creo que aprendió a apreciarlo y eso hace muy cómodo el aprendizaje. Resultado, todos aprendemos de todos. Claro. Otro aspecto que en el colegio se le da mucha importancia, lo he vivido, lo he visto en el recorrido que he hecho en el colegio, es al arte, al juego. ¿Cómo se utilizan estas herramientas en favor del aprendizaje, de un aprendizaje significativo? Sí, decían como crítica al principio que Talentos era un colegio que se la pasaba jugando. Y yo no lo negaba porque realmente estábamos jugando, ¿no? Comenzamos con un colegio de niños pequeños y año a año fuimos creciendo. Entonces esta filosofía del alumnado, en la medida que creció y pasó a la secundaria, que nosotros llamamos preparatoria, permitió que siguiéramos actuando de la misma manera. Profesoras de inicial siguieron el curso de la educación y pasaron a ser también maestras preparadas en primaria y en secundaria. Eso trajo todo un tinte de color, ¿no? ¿Por qué tenemos que enseñar la matemática en la memoria? ¿Por qué no la hacemos cantando? Y en esa propuesta aparecieron resultados muy lindos para todos. Entonces, el tema del arte también, ¿no? En la galería, ¿por qué no hacemos que el niño barra el color? ¿Y qué significa barrer el color? Tomar una escoba y arrastrar la témpera en grandes papeles en el piso y hacer la combinación cromática. Entonces, de pronto, un padre de familia que no creía en este tipo de actividades decía, si en ese juego va a aprender que es una estructura cromática, entonces sigamos jugando. Y así fue, con muchos ejemplos que te puedo contar de cómo fue posible instalar. Y luego, ¿cómo presentamos estas producciones de los niños? Hagamos una galería, ¿no? Que cuando las personas ingresen puedan ver realmente una evidencia de que los niños pueden hacer arte y pueden seguir aprendiendo, ¿no? Y mezclar, ¿no? Un cuerpo humano, aprender anatomía, pero hacerlo a través de Picasso, ¿no? Es increíble la cantidad de formas que podemos tener las personas para educar, si es que tenemos un espíritu y una mente amplia para proponerles a los chicos cosas nuevas. Cuando uno visita el colegio, ve una galería de arte, ve mesas de ajedrez, ve espacios para juegos, ve espacios para el deporte. Cuéntanos un poco la infraestructura, cómo fue pensada en función de la concepción pedagógica que tienen. Así es, nosotros comenzamos con un colegio pequeño, una casa habitación, y fuimos creciendo y poco a poco exponencialmente fuimos hasta
hasta 500, y en 500 decidimos construir con una alianza un edificio escolar. En el edificio escolar parecía una broma para alguien que se dedicaba al banco o al tema de las empresas, cuando yo le decía, necesitamos un edificio que la fachada tenga la forma de un abrazo y que los niños lleguen y realmente sientan esa media luna y una elipse que los va a proteger. Y entonces el ingeniero, el arquitecto nos miraban así, a ver, déjanos entender. Y efectivamente, poco a poco, conversando, pudimos tomar la idea y este ámbito escolar lo que tiene ahora es justamente algo que le agrada al niño porque se hizo pensando en él, ¿no? Los colegios eran grises, pabellones, ya sabemos en la historia de la educación que la mayoría de los colegios se han parecido a los conventos o a los centros militares, ¿no? Este colegio quería dar la forma de recibir con acogida a los chicos y eso fue lo que hicimos. Y entonces cuando un niño ingresa al colegio y ve el color y ve la mesa de ajedrez o ve una propuesta temática esperándolo, el niño se siente muy a gusto, ¿no? Y la familia con él. Sabes que un papá que ve a su hijo contento también es feliz. Así que yo creo que hemos hecho un colegio acogedor para todos. En el 25 aniversario del colegio, en la celebración que tuve el privilegio de estar, vi un espectáculo a propósito del arte y la importancia que le dan, de teatro, de danza, de música. Y había un espacio que me llamó mucho la atención, material y simbólico respecto del amor. ¿Cómo es este concepto del amor en educación? ¿A qué te refieres cuando hablas de que es un colegio amoroso? Sí, porque era un tema medio privado, no se sabía entender, ¿no? Imagínate hace 25 años, un padre de familia llega preguntando qué es lo que estamos ofreciendo como colegio y les decimos afecto. Entonces el papá te pudo decir, y creo que lo escuché en algún momento, yo no matriculo a mi hijo en un colegio para hablar de afecto, yo quiero que aprenda, ¿no? Yo quiero que memorice los planetas, los mapas, o sea, quiero que tenga contenido, ¿no? Esa era una historia hace 25 años. Pero poco a poco creo que el amor como una fuente, ¿no? Como una forma vital de existir entre todos, tenía que también involucrarse en los asuntos escolares. O sea, un niño querido es capaz de hacer muchas cosas y eso tenía que saberlo el maestro, con equilibrio, por supuesto, ¿no? Este amor es justamente esa capacidad de dar, de entregar y no solamente instruir, sino formar, que es, creo, la meta de un buen maestro hoy, ¿no? Ayudar a la familia a perfeccionar un ser humano que sienta, que crea, que sepa, que aspire a ser feliz, pero en aquello que hace, ¿no? Que mejore en esa pasión que trae y que la estudie, que la investigue y que pueda ser capaz de hacer algo, pero que en la base lleve el amor, porque creo que el amor trae esa pasión para conseguir lo que tú quieres después, ¿no? Te he escuchado decir que el talento promueve la capacidad y la autonomía de decisión de los chicos y que ustedes promueven la educación en libertad. Este concepto, ¿cómo se traduce en aprendizajes significativos? Mira que esa respuesta es la que más repito, creo, porque hay una confusión con respecto a la libertad, ¿no? Realmente uno puede hacer lo que quiere hacer, pero en educación ese no es el sentido de libertad. En educación o en talentos, la libertad tiene que ver con aquello que debes hacer, no porque te obligan, sino porque estás convencido de que eso está bien para ti y para los demás. Ese es el principio de libertad en la escuela, ¿no? Ser libre para escoger, pero ¿para escoger qué? Para escoger lo que te hace crecer y lo que no lastima a los demás. Ese sentido de libertad es muy difícil de educar, porque las sociedades se educaron a costa de rigor, ¿no? Amenazante. El niño funciona en la medida que el papá lo está vigilando y si no lo vigila hace todo lo contrario. Entonces, educar en esa opción de que el niño solo pueda promover una vida de gusto, ¿no? Algo que le agrade ser y que sea parte de la sociedad después como crecimiento. ¡Ay, qué difícil educar en libertad! No somos un colegio rígido porque sería contradictorio. Así que educar en libertad es siempre poner la propuesta frente al niño y decirle, ¿y tú qué harías?
¿no? Y hacerle conocer, ¿no? A través de una película, a través de una historia, a través de una anécdota. ¿Y tú qué harías? En este aprendizaje de aprender a optar, creo que ahí los chicos van creciendo mucho. Hace 25 años se fundó el colegio, han pasado muchas cosas, pero lo que nunca nos había pasado es una pandemia, que nos tuvo 2 ciclos escolares fuera. ¿Qué aprendizajes significativos les ha dejado en el colegio? ¿Cómo será lo que viene? Hemos aprendido muchísimo y seguiremos aprendiendo. Creo que esta pandemia ha sido también esa gran oportunidad de enriquecernos con muchas cosas que no teníamos presentes, ¿no? Antes yo creo que ya hemos sido resilientes. Creo que nuestra cultura escolar nos ayudó mucho a la inmediatez, a que un día empiece la cuarentena y al otro día estar listos para comenzar. Creo que este sistema escolar nos dio ventaja por encima de otras escuelas que les costó un poquito más comenzar. Y la pandemia también nos quitó grandes velos que uno tenía, nos hizo adaptarnos a nuevas circunstancias. Ya éramos una familia escolar y de pronto nos sentimos unos a otros cerca. Qué ironía, ¿no? Estábamos cada uno en su casa, pero nos hemos sentido muy cerca uno del otro para ayudarnos, no solamente en el tema de la escuela y del aprendizaje. Como nos llamamos así, familia escolar, creo que nos sirvió también para reunirnos, para conocernos, para pasar por encima de las debilidades y fortalecernos mucho entre todos y darnos cuenta verdaderamente que este tema de la educación no tenía mucho que ver con los contenidos, que con esta forma de ser que tienes para hacerle frente a cualquier adversidad, ¿no? Entonces creo que la pandemia no ha sido bienvenida para nadie, pero ya estando entre nosotros ha sido la gran posibilidad de que aprendamos a crecer más. A propósito de la pandemia y de innovación, cuéntame cómo imaginas el rol de la tecnología en la educación en los próximos años. Mira, sabíamos que había tecnología, la tocábamos de a poquitos, los chicos tenían clases de computación, los maestros hacíamos cursos y las TICs, pero hasta que no llegó la pandemia no nos dimos cuenta de lo importante que era. Yo creo que la transformación digital nos ayuda mucho a trabajar de otra forma, los tiempos cambian, ya no es solamente el cuaderno y el lapicito, los chicos que son nativos digitales también nos vienen ganando en muchas cosas. Esto hace que los maestros tratemos de llegar al nivel de ellos, ¿no? Y trabajar juntos. Me parece que la tecnología se ha vuelto indispensable, que es una forma de ayudarnos también a reconocer más el mundo. Los chicos saben mucho más de lo que nosotros podíamos haber sabido en edad escolar, así que me parece muy importante que todo este uso de plataformas, aplicaciones que ya nos envuelven, sigan siendo utilizadas de esa buena manera, no con ética, no con gran responsabilidad, pero que son indispensables definitivamente, ¿no? Se han vuelto parte de la educación. Lucía, entiendo que parte del proyecto educativo, de esta educación holística de la que hablabas, tiene que ver con la solidaridad, el compromiso social. Hay muchos proyectos del Talentos que me gustaría que nos contaras, pero hay uno en particular que me llama mucho la atención, es más, me conmueve mucho, que es el trabajo con el Jardín de Infantes de un penal de mujeres, El Refugio, creo que es el nombre. ¿Podrías contarme en qué consiste este proyecto, por qué lo hacen? Mira, hace 10 años, dentro de los propósitos, de los grandes propósitos del colegio de hace 25 años, decíamos que teníamos que desarrollar a los niños justamente en este tema tan importante que es la responsabilidad social, ¿no? Que viene con la solidaridad. Hacíamos algunas cosas entre dar a quien lo necesita y de pronto llegamos al penal de mujeres y habían niños corriendo entre las madres, niños asustados, un poco cohibidos. Y no sabíamos de qué se trataba. Cuando preguntamos, resulta que eran los niños que hasta cuando cumplen 3 años viven con sus madres. Pero nos llamó mucho la atención que este niño era un niño invisible prácticamente, porque no había nada para él. Dentro de la cárcel lo que hacía es seguir lo que hacía la mamá. Entonces
Nos afectó mucho ver que las internas podían formar para que sean contadas antes de volver a sus celdas, por ejemplo, y los niños pequeñitos de 2 años tenían la misma actitud y también se sentían contados y no había nada, nada para niños dentro de ese lugar. Entonces decidimos hablar con la directora del penal y en un espacio que tenían construimos un centro de educación inicial. Los niños nacen ahí algunos y hasta cuando cumplen 3 años viven con sus madres. Entonces lo que les propusimos con algunas internas que podían hacer de maestras era visitarlos todas las semanas con algunos grupos de alumnos nuestros también. Llevar el centro de una manera de que no les faltara lo elemental, la leche, el resto de alimento, el vestido, el pediatra. Y entonces los niños empezaron a salir, salen de la celda, les ponen el uniforme, les ponen una mochila y el niño camina y en su mente hace que va a la escuela, porque físicamente también hay un pabellón acá y lo que hicimos se construyó del otro lado. Entonces el niño que nació en el penal cree que va a la escuela, recibe educación y nuestras maestras van todas las semanas, siguen educando, van los chicos de quinto de secundaria, no sabes la experiencia que es para un jovencito de 15 entrar y ver este tema de la libertad también, ¿no? Y el otro lado. Y cuando este pequeño cumple 3 años, el niño tiene que retirarse. Es el día que le hacemos la fiesta y bueno, se nos ocurrió comprarles una bicicleta para que salieran porque era muy difícil despegar a la mamá, era un día doloroso para los dos porque él terminaba el cumpleaños y la asistenta social venía y retiraba al niño de la madre, entonces ahora con una bicicleta el pequeño sube y no lo paramos hasta la puerta y ya desde ahí podemos hacer que se despida, pero considero que toda esta experiencia tiene en el proceso un aprendizaje muy grande para todos nosotros, ¿no? Las internas que dejan a sus niños en la mañana con estas señoras que se encargan y nuestras maestras han sido capaces de dar la vuelta y ver que hay talleres, entonces han empezado a producir chocotejas, pizzas, manualidades y han creado un negocio. Y ya después de 10 años te puedo decir que niños que han salido a los 3 y que ahora tienen 8, ya tienen un registro en la escuela, están yendo a la primaria y la mamá ya se encarga de otro negocio y este centro en Trujillo no tiene una insistencia de la madre por volver, ¿no? O sea, no tenemos ningún conocimiento en la estadística que las mamás hayan vuelto, sobre todo las que tienen los pequeños con nosotros, ¿no? Así que es una experiencia muy rica para todos, todos hemos aprendido con eso. ¿Y qué Seguimos. ¿Y qué ha producido esta experiencia en las alumnas y los alumnos y en los padres de familia del Talentos? Mira, al comienzo tuvimos alguna resistencia porque sabes que la delincuencia trae este asunto de la extorsión y cosas que son señores que están pagando algo ahí adentro, ¿no? Entonces los padres de familia decían, ¿cómo vamos a ayudar a señoras que participan, que son delincuentes, ¿no? Que roban? ¿Por qué les tenemos que dar algo? Pero hicimos entender que el tema no son ellas, el tema son los pequeños. Los niños no tienen por qué pagar una sentencia de las que no fueron parte, ¿no? Entonces esta experiencia, alguien la llamó en un evento muy importante que era un asunto rehumanizante. Y a mí me gusta mucho repetir esto, ¿no? Porque significa que el niño tiene grandes posibilidades de crecer como ser humano y no pagar una sentencia y sí salir y ser un hombre nuevo, ¿no? Así que creo que estamos ayudando un poquito ahí porque no les falta nada, a estos pequeñitos no les falta nada. Ayer, por nuestro aniversario también, no tenían juegos de patio porque los chicos crecen, cambian y bueno, las cosas también, ¿no? Se echan a perder un poco con el tema de la pandemia y los padres de familia les donaron juegos para el patio y no podemos ingresar ahora, pero vimos las fotos de los niños ahí y realmente muy conmovedor, ¿no? Que estemos haciendo algo por ellos. Lucía, al principio te presentabas como una educadora vocacional. ¿Qué significa educar? Es una pasión. En este país, sobre todo, Fernando, yo creo que ser maestro no es una cuestión de que alguien te empuje para que lo seas, ¿no? Creo que ser maestro nace así,
algo de adentro por el otro, ¿no? Porque es un servicio. Ser maestro es ser generoso también con el otro, ¿no? Y uno es feliz dando esta oportunidad de hacer crecer a los demás. Así que siempre he dicho que ser maestro tiene que venir con una pasión desde adentro, ¿no? Desde esta vocación de entregarle a los demás algo para hacer mejor sociedad, pensando en el todo, no pensando en uno, y vocación que no puede terminar con el solo hecho de haber estudiado una carrera, sino ser maestro significa que todos los días tienes que estar como pendiente de ese ser humano que también depende de ti, ¿no? Porque los alumnos van buscando, además de la familia, un orientador, ya no solo buscan un maestro que instruya, están buscando personas que los quieran, ¿no? Necesitan sentirse afectivamente ligados a otras personas, porque solo así crecemos en comunidad, ¿no? Y un maestro con vocación creo que hace eso, genera la empatía, genera las relaciones para que todos puedan salir adelante. Muchas gracias, Lucía. Ha sido un gusto tenerte en el ciclo de Escuelas que Inspiran. Felicidades por el trabajo que haces en el colegio y por el aniversario. No, gracias a ti. Imagínate una escuela que inspira. Qué honor. Muchas gracias. Gracias.